su minuto. También tengo una Pati Cofré en el interior a razón del caso de las licencias truchas, que ya han llevado incluso a la renuncia de altos ejecutivos de empresas públicas. Oye, ¿será que con la renuncia se evitan el sumario? Bueno, hay cifras que se están entregando y hay una masiva renuncia de funcionarios públicos. Roberto Sá, todos los detalles, por favor, de lo que está pasando. Buenos días. Sí, hola chicos, muy buenos días. Efectivamente, el caso licencia sigue siendo noticia, está sobre la mesa y efectivamente la última novedad de lo que ha informado el ministro de Hacienda, 1.100 funcionarios del gobierno central ya han salido del aparato estatal por este tema de las licencias y los viajes. Y además hay una serie de alcaldes que están presentando querellas contra los funcionarios que han presentado también un escenario parecido. Vamos a ir de inmediato con el periodista Karim Bute, que está con el alcalde de La Reina, que es uno de los municipios que está presentando estas querellas. Karim, te saludo, buen día. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Saludos, Karen, José, a todos quienes nos ven a esta hora. Claro, porque está la suspicacia, lo planteaba Karen ahí. Renuncian para irse con los papeles limpios, para poder ser recontratados a futuro, para no quedar con los antecedentes manchados, o de verdad hay un reconocimiento de que algo se hizo mal. Lo que decía el ministro de Hacienda es que hay 131 instituciones donde se han realizado sumarios, pero hay 8 municipios que se han querellado en contra de estos funcionarios. Hay más de 1.100 que han renunciado hasta ahora, pero hay otros tantos que forman parte de los contratos que tienen los municipios, por ejemplo, y es muy difícil sacarlos. ¿Cómo está, alcalde? Buen día. El alcalde de La Reina nos acompaña, José Manuel Palacios, que es presidente de la AMUCH también. Una querella en conjunto. Cuénteme, en el caso de La Reina, ¿cuántos funcionarios detectaron ustedes que habían hecho este mal uso de estas licencias médicas? Muchas gracias. Gracias, Karim. Aprovecho también de saludar ahí el estudio. Sí, acá en La Reina tenemos identificado 44 casos, que mayoritariamente son de la Corporación de Desarrollo, y ahí estamos justamente en ese proceso, el proceso de levantar la información, de generar también las sanciones administrativas. Todos acá tenemos funcionarios que son del área de salud, de educación y por supuesto los municipales. Todos esos tienen sus regulaciones distintas y hay que ver de qué forma se hace este proceso administrativo para poder sancionarlo y que realmente paguen por esta defraudación, ¿no es cierto?, al fisco que ellos están desarrollando. Aparte de la arista penal, son dos lados distintos, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con el tema administrativo interno y lo otro tiene que ver con las consecuencias penales que puede traer esto. 44 casos. ¿Cuáles son los casos más graves? ¿Por qué no se detectaron en su minuto, alcalde? ¿Qué pasa con los controles internos de los municipios? ¿Por qué tiene que venir un organismo externo como la Contraloría para decirles a ustedes, oiga, hay 44 funcionarios que están haciendo este mal uso, este fraude? Sí, es muy complejo, o sea, es complejo hacer los cruces. De hecho, la misma Contraloría en el fondo ha dicho las complejidades que tiene hacer este tipo de investigaciones. Acá lo que hizo finalmente la Contraloría fue tener antecedentes que nosotros no podemos acceder, como por ejemplo los vuelos de funcionarios, ver también cuáles son las salidas que tuvieron cada uno de ellos a través de los límites fronterizos. Esa información que para nosotros es complejo acceder. Y es uno de los temas también que no tiene que ver precisamente con esto, pero es una de las restricciones que tenemos nosotros y que siempre alegamos. ¿Por qué nosotros no tenemos acceso a información sensible en materia de seguridad, en materia, ¿no es cierto?, del comportamiento de nuestros funcionarios, para poder exigirles finalmente que cumplan con lo que está establecido en las normas, en sus contratos, y que finalmente no solamente con el objetivo de sancionarlo, sino que también fomentar la eficiencia en el trabajo que hace cada uno de ellos. Alcalde, si es que una persona, un trabajador del mundo privado comete una falta de este tipo, bueno, inmediatamente es despedido. ¿Qué pasa en el mundo público? ¿Qué pasa en los municipios? Porque el alcalde de La Reina anunció que van a remover a más de 100 funcionarios. ¿Qué pasa de Ñuñoa? ¿Qué pasa en el caso de La Reina? Claro, en Ñuñoa van a remover mucha gente que trabajaba, entiendo yo, en corporaciones y que era código del trabajo. Claro, si una persona que trabaja en el mundo privado es sorprendido con este tipo de acciones, que son obviamente muy reprochables,
lo que hacen ellos finalmente es terminar el trabajo, o sea, un despido y muy justificado por lo demás. En el mundo público es mucho más complejo. Nosotros tenemos que hacer sumario administrativo, esto se demora, pasa por varios procesos, hay que notificarlo, hay que mostrarle, ¿no es cierto?, la evidencia que uno tiene, que acá está claro, porque la misma Contraloría no está pasando, pero ellos tienen que hacer sus descargos, hay un fiscal, el fiscal no puede conocerlo, entonces tampoco es cualquier fiscal, también hay que tener mucho cuidado en el proceso, porque nos ha pasado, te comentaba, a nosotros nos pasó una persona que no vino a trabajar durante casi un año. Él ponía como excusa temas de salud, era post-pandemia, decía que, en fin, y se despidió porque había faltado muchísimo más, digamos, de lo que estaba permitido. Sin embargo, apeló, la Contraloría no hizo restituirlo, pagarle retroactivamente, indemnizarlo, después finalmente salió porque esta persona no trabajaba. Pero es complejo, o sea, es para mostrarte, digamos, lo difícil que es hacer valer. Digamos. Se lo preguntaba, porque puede ser un proceso tan complejo que finalmente se traduzca y no llega a ninguna parte. José Antonio Neme quiere hacerle una pregunta al alcalde. Sí, bueno, es que estaba aquí justo conversando del tema con Roberto mientras escuchábamos las explicaciones. Está Sabas también, buenos días. Sí, buenos días. Yo me hago una pregunta muy simple y muy básica y digan estúpida también, califíquenla como quieran. Yo, mi Pati Cofré, pueden decir lo que quieran de mí, yo me defiendo. Entonces, el punto es el siguiente. Yo no puedo entender, alcalde querido, y no solamente estoy hablando de La Reina, voy a hablar de Temuco, voy a hablar de Arica y de otros municipios, donde hay 300 personas con licencia médica, 120 personas con licencia médica al mismo tiempo, donde algunos jefes de área saben que son licencias médicas no justificadas, y el alcalde, el consejo o una contraloría interna o el director, digamos, de gestión de recursos humanos. O de recursos humanos se dé cuenta. Lo que quiero decir acá, y ayer hablé, incluso me escribió la doctora Cordero como muy ofendida, yo no quiero personalizarlo en ella porque además ella fue un juicio y entiendo que lo ganó. Lo que quiero decir es poner una suerte de bandera temporal. O sea, llevamos 20 años con una idea de que las licencias médicas son casi papel confort. O sea, cualquiera se consigue una licencia médica. O sea, cuando uno ve la estadística, se encuentra que en algunas municipalidades habían 200 o 300 personas. Y usted me va a decir que el municipio tiene una planta de millones de funcionarios. O sea, ¿cómo no se iba a saber? Entonces, la conclusión de la ciudadanía es que finalmente este era un sistema fraudulento institucionalizado, integrado al sistema. Sistemático. Eso es así, José Antonio. Punto para mí. Es así. Y eso es uno de los problemas que nosotros... Sí, que es un problema que nosotros tenemos. Y esto tiene que ver con la norma. Nosotros hoy día vemos que dentro de las muchas falencias que tiene la norma, la más grave para mí por lo menos que no incentiva el mérito, sino que incentiva a hacerlo justo y a las personas que lo hacen bien y trabajan, se esfuerzan, tienen buen trato con las personas, en fin, no hay forma de premiarlas porque no lo permite el sistema. Aparte de eso, tiene esta serie de complicaciones que cuando los funcionarios cometen infracciones, el sistema es muy engorroso para poder removerlos. Por eso que la gente mucha gente quiere llegar a ser planta y las contratan en el fondo, pelean también por tener los mismos atributos. Hay un estatuto del funcionario público que se lo han ganado en sus negociaciones, la NEFA, y ha hecho un trabajo. Yo no quiero entrar a picar ahí porque me parece que quiero creer que la mayoría de los funcionarios públicos son probos, digamos. Pero acá va más allá de 1, 2 o 10 personas más o menos frescas. Lo que estoy diciendo acá es que Chile se asombra de un sistema que por alguna razón, por acción o omisión, validó. Y hay complicidad, y yo creo que hay complicidad Tuvo que llegar una mujer a decir... Que cruzara datos súper simples para darse cuenta de aquello. Cada vez que uno de nosotros escuchó, oye, pero consíguete una licencia médica, somos cómplices. Lo digo yo también desde mi condición de ciudadano, digamos. O sea, creo que también hay que mirarse. Y lo otro... Pero tú no eres funcionario público. No, que es aún peor. Sí, pero igual lo hago porque... Igual en el sector privado existe esa también existe. Pero además quiero decir otra cosa. Denme un minuto, por favor. Después me callo todo el resto del programa. Pero hay una dimensión de todo esto que tampoco se ha
tocado con la suficiente fuerza. Y quiero interpretar a las millones de personas que me están viendo en este minuto y que el COMPIN no les ha pagado su licencia y que llevan 2, 3, 6, 8 meses con un forado financiero, que tienen que ir con prótesis en su columna, lo digo porque conozco casos, que tienen que ir con exámenes médicos una y otra vez. Les rechazan. Médicos que tienen que mandar reportes sobre el mismo caso una y otra vez y que las licencias son rechazadas, porque aquí no estamos hablando de un sistema que es laxo para todos, porque para muchos de nosotros tomarse una licencia médica es casi pasar por un juicio de Nuremberg. ¿Ah? Lo digo de una manera sarcástica, pero es así. Entonces, el sistema es muy exigente y busca los pillos, pero algunos pillos, pero parece que para otros reviste impunidad, y especialmente para funcionarios públicos, y eso que creo que es lo que más indigna a la ciudadanía. Oye, termino, me callo, me gasté todo el tiempo. No te calles, José. Funcionarios públicos que dicen que no sabían. Ayer, yo no sé si vieron lo del gerente de Metro. Gerente corporativo de personas, Patricio Barón. Así es, Roberto, se salió con licencia, salió de Chile y dijo, es que yo no sabía. Claro, y lo raro es que... ¿Puede no saber? Lo raro es que él era gerente de corporativo de personas, o sea, como recurso humano, una persona que debiera conocer la legislación respecto de lo que ocurre con una licencia. Él argumenta que era una licencia por estrés, que el doctor le recomendó que saliera de la casa, que estuviera con algún familiar cercano, él salió con su madre, hizo este viaje, y ayer escribió una carta a los trabajadores del metro argumentando eso, que él decía por desconocimiento. Ayer presentó la renuncia. Él presentó su renuncia, pero él a lo mejor podría volver a trabajar en el sector público, Saba. Vamos a volver al tiro con la calle. Pero no perdamos de vista. Pero en el fondo, ¿por qué alguien que hace algo así puede volver a ser funcionario público y trabajar para el Estado? Amiga, porque no le hacen sumario, porque están renunciando antes de que le hagan los sumarios. Porque el sistema, y esto lo quiero decir con mucha responsabilidad, y la gente tiene que entenderlo y analizarlo en casa. Del tema de las licencias médicas, el sistema y todos quienes formamos parte del sistema en general, y por supuesto quienes forman parte del sistema público, son cómplices. Son cómplices. Esto no es un caso que afecte a 100 o 200 funcionarios públicos que se saltaron la valla. Esto es era una operación que estaba validada. Ayer nos llegaban mensajes a nuestro WhatsApp de personas que decían que trabajaban en el sector público, que el propio jefe del servicio les decía, le recomendaba, no te tomes vacaciones, consíguete una licencia. No seas tonto. Sabas. Sí, mira, buenos días. Buen día. A ver, el tema es complicado. Yo comparto contigo, trabajé más de 20 años en el sector público, pero también en el privado. ¿Se tomó licencia? Una, porque me abrieron el esternón. Ya. Así que no era precisamente de vacaciones. El tema es que hay funcionarios, la inmensa mayoría sí, son trabajadores. Sí, claro. Y hacen su pega, pero estos malos elementos, hombres y mujeres que falsifican licencia, con un cómplice o coautor, que es un médico que está dispuesto a darle una licencia falsa, eso hay que tocarlo. Entonces, no noto muy proactivo normalmente al colegio médico para sancionar. Ahora último sí, pero durante años no pasó nada con esta gente que es coautora, reitero. Hay presiones de la ISAPRE y de FONASA por reducir gastos, porque esto incrementa los gastos. Entonces, hay rechazo de licencia justificada, pagan justos por pecadores, para disminuir los gastos que implica todos estos ladrones, porque en el fondo, voy a hablar coloquialmente, son ladrones. Entonces, hay un tema para desvincularlos, como decía Karen. Para desvincularlos hay que hacerle un sumario, si son funcionarios públicos, normalmente, ¿no? Ahora, como decía el alcalde, salvo las corporaciones que están sujetas al Código del Trabajo, ¿ya? El tema es que por la actitud dolosa de exprofeso, de tomar de licencia falsa, suben todos los costos y perdemos muchísima plata como Estado, como ciudadanos, y lo pagamos todo. A los que estamos en ISAPRE, tenemos la suerte de estar en ISAPRE porque queremos, nos suben año a año las cotizaciones, entre otras cosas por culpa de estos ladrones. Y el sector público tenemos un déficit gigante. Te quiero hacer una pregunta legal que también está rondando en la mesa, pero quiero partir con el alcalde. ¿Qué es lo que planteaba la Karen? Es una conversación que está ocurriendo ahora.
que se plantea que hay muchos funcionarios públicos que han sido sorprendidos en esta mala práctica, que están renunciando antes de someterse al sumario, porque esa es la explicación que se nos ha dado, porque así evitan quedar impedidos de trabajar en el sector público durante 5 años. Quiero partir primero con el alcalde ahí, Karim, si nos pueden explicar desde el punto de vista si eso es así respecto a los trabajadores de los municipios. ¿Es así? Si yo renuncio antes de que me agarre el sumario, ¿evito eso? Ahí está planteada la pregunta. A ver, yo puedo responder desde la perspectiva de mi comuna. En eso, acá en La Reina no ha pasado. No ha tenido... Nadie ha renunciado antes de no ha recibido renuncia. Pero sí, efectivamente, si es que tú renuncias porque sabes que tiene un tema complejo, evita un proceso, a pesar de que la responsabilidad administrativa te persigue por 5 años. Ahora, o sea, tampoco es tan así. Y Vengamos que, alcalde, perdón, los funcionarios saben que probablemente no renuncian porque estos sumarios son tan engorrosos que es muy probable que no lleguen a ninguna parte también. Claro, porque el tema de hacerle una investigación sumaria cuando tú ya has renunciado o no estás en el trabajo es muy difícil también desarrollarlo. Pero quiero ir a unos puntos también que comentaron allá en el estudio y que es muy importante. Uno tiene que ver con efectivamente la responsabilidad del funcionario, que evidentemente está cometiendo un acto que es muy reprochable por toda la ciudadanía y hoy día lo vemos. Pero es súper complejo también que no lo abordemos desde la perspectiva del profesional que otorga la licencia. Bueno. Ahí también, sí, claro. Eso tiene que ser, eso también. Total, o sea, es un tema... Pero, por ejemplo, usted plantea el tema de la responsabilidad de autoridades. El alcalde de Macul viajó a Tacna a ver un partido de fútbol con una licencia médica. ¿Qué le va a pasar a él, por ejemplo? Para ser concreto. A ver, yo creo que no les va a pasar mucho a la gran mayoría de los funcionarios que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, lo vamos a hacer igual. Creemos que todos estos funcionarios que han actuado de esta forma no debiesen estar dentro del servicio público. Creo que es un daño. Creo que no puede haber ninguna sanción. Creo que es un mecanismo para defraudar al Estado y al mundo también privado. En eso estamos de acuerdo. El tema es que tiene que haber algún tipo de sanción, ¿no? Se lo pregunto como usted, presidente de la AMUCH, por ejemplo, con un par que hizo mal uso de una licencia. El proceso administrativo para remover es súper largo y es súper complejo y finalmente uno puede determinar remover a todas estas personas después de todo este proceso y puede que la Contraloría o ellos mismos se querellen contra los mismos municipios, perdamos ese juicio porque el Poder Judicial estima, digamos, que no estaba el mérito para removerlo, tenemos que indemnizarlo y tenemos en el fondo que pagarle retroactivo, que eso no ha pasado tan bien. O sea, entonces, no queda más que en un reproche, porque uno ¿cómo le puede exigir a los funcionarios si el alcalde está haciendo esto, que no lo hagan los demás funcionarios de un municipio, por ejemplo? A ver, lo que yo digo en el fondo es que en algunos casos se va a lograr remover, en otros casos no se va a lograr remover, en otros casos incluso vamos a tener que indemnizar a esas personas en el fondo que salieron con estas licencias médicas fraudulentas, por la experiencia que tenemos nomás. Yo te digo porque por nosotros en el fondo que salieran todos ellos y salieran lo más rápido posible. Sí, Karim, por eso es importante hacer modificaciones en la norma, porque solamente para decir, sí, claro. En el mundo privado se puede sacar a las personas, hay municipios que lo han hecho hoy día porque tienen código del trabajo y eso no debería ser exclusivo para los que tienen código del trabajo, sino que también para los que tienen contrato y también para los que tienen plan. Sí, Karim, a ver, entiendo la duda que tiene la opinión pública de decir, bueno, pero ¿por qué no los pueden echar o por qué no los pueden remover? Los funcionarios públicos no se rigen por el código del trabajo, ¿ya? No son trabajadores como cualquiera de nosotros que tiene un código del trabajo, en fin. Ellos tienen un marco que se llama estatuto administrativo. La mayoría. La mayoría, sí. Y que tiene una serie de condiciones, algunos logros, digamos, por las peleas de la ANEF y por la lucha de los trabajadores, algunos de los derechos bien ganados. Y también condiciones por la naturaleza del trabajo. Y condiciones por la naturaleza del trabajo y porque reciben platas públicas, en fin, hay una serie de cosas. Entonces, cuando uno habla de un funcionario público, su contratación y su desvinculación no es lo mismo que en el sector privado. Claro. No es tan fácil. Se hace de la misma manera. A veces hay razones justificadas para que... Lo digo simplemente para responder la pregunta de las personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no los pueden despedir? ¿Por qué no lo echan al tiro? Claro. ¿Ya?
Y no sé si el alcalde ahí quiere agregar algo más que nos sirve para que todos aprendamos también un poco más. Sí, yo creo que esta pelea en el fondo que se ha dado efectivamente durante muchos años siempre se ha visto desde la perspectiva de darle garantías al trabajador y que no exista abuso, ¿no es cierto?, de sus superiores. Pero también ellos tienen una responsabilidad y cuando se cometen este tipo de actos que son muy graves y insisto, que atentan contra la probidad de todo el Estado, y no solamente el Estado, sino que el mundo público también. Lo que pasa es que hoy día se sabe esta situación a nivel de funcionarios públicos y también se está transparentando el problema, la dificultad que hay para que ellos se hagan responsables, ¿no es cierto?, de los actos que cometieron y que en esto, por la gravedad, debiese ser una desvinculación. Como eso en el fondo es tan complejo, hoy día se sabe. ¿Qué es lo que yo creo y qué es lo que creemos muchos alcaldes como asociación? Que nosotros tenemos que avanzar en políticas de mejorar nuestras normas. Y esto sirve en el fondo para poner estos puntos sobre la mesa y empezar a trabajar seriamente falencias que tiene hoy día el estatuto administrativo y que hace finalmente que la ley no sea igual para todos, para los funcionarios públicos de una forma y para el resto de la gente que trabaja de otra. Bueno, por eso es tan atractivo para los funcionarios públicos llegar a ser planta, porque de alguna manera se transforman en inamovibles, ¿no?, de sus cargos, no se les puede remover, hay que iniciarles un sumario, sumarios que muchas veces no terminan en ninguna parte. Pero le pongo el caso del alcalde de Macul. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿va a quedar como un reproche ético solamente? ¿Va a pedir disculpas, cometió un error y va a seguir siendo el alcalde? A ver, quien siga este juicio finalmente va a ser la misma municipalidad. Ahora, él es el alcalde, una situación bien anómala en el fondo dentro del sistema. Sin embargo, yo creo que él debiese, según la lógica que estoy diciendo, tener la misma sanción que debiesen tener todos, de forma pareja, todos los que cometieron un acto de estas características, que pidieron de forma fraudulenta licencias médicas, que no estaban enfermos, que no tenían ningún problema y lo utilizaron para viajar. Yo creo que eso realmente es algo que no podemos aguantar como sociedad, porque finalmente todos estamos pagando. No, yo creo que como lo que estamos pidiendo todos, yo creo que corresponde la remoción del funcionario. Sí, alcalde, claro, igual no, que todo. muy... Esto no es para unos de una forma y para otros de otra forma, porque uno es director, tener que sancionarlo distinto a uno que... No, todos deben ser en el fondo tener la misma responsabilidad. Son funcionarios públicos, ellos... nosotros, los chilenos, con nuestros impuestos le estamos pagando y ellos no pueden cometer este tipo de irregularidades. Oiga, alcalde, pero agreguemos además, porque ayer la Contralora dijo que iba además a ampliar esta revisión a CAPRE, DENA y DIPRECA, iba a hacer informes anuales de licencias médicas, análisis de viaje dentro del país e incluso en buses, porque uno está pensando lo que pasa ahí con el cruce en el aeropuerto. En los buses también va a pedir esa información. Y pidió más atribuciones. Más atribuciones, análisis de dobles empleos, fortalecimiento del sistema de control. Y ahí, Roberto, el ministro Marcel ayer dijo que la pega se estaba haciendo, que son 8.000 casos en el fondo y que se estaban revisando 200. Yo con todo cariño fraterno y respeto creo que está revisando 200 de 8.000. Es muy poco. Sí, lo que pasa es que el ministro Marcel ayer explicó los casos de los funcionarios del gobierno central, de la administración. Esto saca a los trabajadores de la municipalidad. Saca a los trabajadores. Son 12.503 casos y eso involucra a 8.000 funcionarios. En 130 instituciones. En 130 instituciones. 8.000 casos y ya se están revisando. Y de esos 1.100 ya han salido del gobierno, ya han renunciado. Karim, ¿querías decir algo? Sí, el alcalde quería decir algo. Sí, el alcalde. Sí. Sí, esto es un tema muy difícil de pesquisar, porque nosotros no podemos cuestionar las licencias médicas que dan los especialistas, nosotros no podemos meternos tampoco en los Facebook a hacer este tipo de investigaciones, porque finalmente podría el mismo municipio, los contratadores en fondo podríamos ser perjudicados, hostigamiento, en fin, una serie de recursos. Entonces, el sistema es muy frágil y como el sistema es frágil, esto se ha institucionalizado. Todo el mundo utiliza estas licencias médicas en el fondo para irse para la casa cuando está cansado. No todo el mundo, no quiero generalizar, perdón, digamos, hay mucho. Pero es mucho más de los que hoy día sabemos. Si los que hoy día sabemos son los que pidieron licencias médicas y viajaron fuera del país. Claro, pero hay un universo que se queda en su casa y otros que viajan al campo, cerca, en fin. Y hay muchas personas en el fondo
A ver, pero que se ven, que lo decían ustedes, que esto es lo más complicado, que se ven perjudicados, porque esto lo que hace es que finalmente el que sale más perjudicado es el que realmente está enfermo, el que realmente necesita una licencia, que hoy día lo van a cuestionar 10 veces más, y no solamente eso, sino que cuando tiene que ir justamente al COMPIN, tiene problemas para cobrar su... De hecho, no se los dan, digamos. Según lo que usted está planteando, es difícil pesquisarlo porque no se pueden hacer los cruces, porque no se puede hacer esta investigación, porque los pueden acusar incluso a los municipios de hostigamiento. Pero una vez que se detecta la irregularidad, también es muy complejo de sancionar, porque no puede ser que simplemente se devuelva el dinero, porque aquí también puede haber incluso un delito, ¿no? Hay un aspecto penal que tiene que ver con un fraude al fisco, entonces no puede ser que sea difícil de pesquisar, de investigar y además difícil de sancionar. ¿Qué pasa con las sanciones? Sí, por eso es que como esto tiene también una arista penal, lo que nosotros estamos viendo es desarrollar querellas, que es una arista distinta, que se demora mucho más, pero las sanciones también son bastante más drásticas. Entonces acá se suman, digamos, estas dos acciones, las administrativas y las penales. No debería ser eso, no debería ser eso. Lo que debería ser en el fondo es que tuviésemos una legislación lo suficientemente poderosa, lo suficientemente robusta, como para poder sancionar con valga la redundancia, ¿no es cierto?, las sanciones que le corresponda por la gravedad del hecho que cometió el funcionario. Y acá estamos claros que una persona que viajó con una licencia fraudulenta, esa persona está haciendo una defraudación al Estado y eso no debe aceptarse y esa persona no debería estar trabajando en el mundo público. Hacer esa modificación a ese estatuto. Por ejemplo, hemos escuchado muchos alcaldes quejarse de los funcionarios de planta que se instalan ahí y se quedan de manera inamovible, que no se pueden remover, no se pueden traer a funcionarios que tal vez son más jóvenes, que traen otro ímpetu, que traen otra energía, porque están estas personas ahí durante años incluso. Es la oportunidad de sentarse con el Ejecutivo, es la oportunidad de sentarse con el Congreso y ver modificaciones más estructurales que nos permitan garantizarle a nuestros vecinos que las platas que ellos están pagando con sus impuestos no van a ser malgastadas en el mundo público. Hoy día lo que estamos haciendo es ser muy flexibles y otorgar, ¿no es cierto?, muchas posibilidades de cometer actos ilícitos y que queden sin sanción. Y eso hay que corregirlo y eso se corrige básicamente modificando la ley. Claro, hay casos, muchachos, de personas que están en instituciones públicas donde se están pagando 3 sueldos por una misma función. O sea, hay una persona que está con licencia, contratan a alguien que presenta licencia y luego tienen que contratar incluso hasta a una tercera persona. O sea, se pueden llegar a pagar hasta 3 sueldos por una misma función, un mismo cargo público, que al final eso es lo que preocupa, ¿no? Que se utilicen bien los dineros de todos los chilenos. Sabas. Sí, mira, primero, yo insisto, no todos los funcionarios públicos son ladrones como estos tipos. Estoy hablando coloquialmente, no técnicamente. Igual 25.000. Claro, no es poco. Pero por eso, no es poco. Pero estos tipos nos perjudican a todos y también a sus compañeros de trabajo. En segundo lugar, falta todavía, y es mentira que no se podía hacer esto. O sea, la Contralora tuvo una iniciativa espectacular, valorable, inclusive detectó 45 casos o 40 y tantos casos dentro de la Contraloría. Pero la Contraloría tiene una particularidad. No hay ningún funcionario inamovible. Son todos de la exclusiva confianza de la Contralora. Los puede despedir a todos. Salvo el subcontralor, que ella lo sabe muy bien porque fue subcontralora. Entonces, eso puede ser un incentivo para que no haya... Perdón, ella puede echar a quien sea. O sea, ella puede decir, mira, esto, no sé, 10.000, todo para afuera. Sí. Ella lo puede hacer. Sí. Pero de los de Contraloría. No. De Contraloría. No, solo la Contraloría. ¿Por qué? A propósito de esto, que inamovilidad, etc. No son inamovibles los funcionarios públicos. El tema... Pero hay que hacerle un sumario. Sí, el tema es que hay que hacerle un sumario, pero para eso el jefe del sumariante, que se llama, comillas, fiscal instructor, tiene que ponerle la máquina en buen chileno al fiscal, porque hay plazos que cumplir, hay cargos que hacer. Ahora, este tipo de sumario no debería demorarse mucho comparado con lo otro. Es que ayer Marcel... Sí, dijo 3 cosas. Es que quiero decir de eso mismo, es que ayer Marcel explicó que decía, estos no son sumarios administrativos, él decía, son investigaciones sumarias. ¿Cuál es la diferencia? Eso lo explicó ayer entrando en la conferencia. Yo tenía entendido que lo dijo al revés.
Son sumarios administrativos, no son investigaciones sumarias. Sí, porque la investigación sumaria es una indagación para decía que le hacían 3 preguntas. Sí, pero para determinar si te van a hacer sumario o no. Oye, sí, como una previa. Pero resulta que... Claro, pero 3 preguntas. Lo que quiso decir es que ya estaban siendo sumariados. Sí, pero es que en este sumario, la verdad es que si hay voluntad y dedican funcionarios que lo hagan, como instructores, fiscales, instructores, son 3 preguntas, efectivamente. Sí, las preguntas son... ¿Causa de la licencia? Ya, el tema, ¿cómo van a saber la causa de la licencia? Yo escuchaba en la mañana al gerente del metro que habló del tema. Eso es secreto. Oye, tendrían que... Ahí hay un problema. El ex gerente de metro, lo había escuchado en la radio en la mañana. El señor Baronti. El señor Baronti. Patricio Baronti. Decía que estaba, porque todos están estresados. Estamos todos estresados. Entonces está muy estresado. Entonces la recomendación de mi psiquiatra o neurólogo fue que me reencontrara con gente de mi entorno cercano que estaban en otros países. Por lo tanto, era parte de la terapia. Sí, mira, si el médico le dice, oiga, salga al país, igual no puede. Porque la licencia no es para tomársela fuera del país, es para tomársela en Chile. Podría haberse ido que vaya a la Patagonia, o a la Patagonia, que es precioso. Pero lo que te quiero decir es que hay una serie de temas que sí son preocupantes, porque esto se podría haber hecho hace mucho tiempo. Lo que quería decir, la Contralora tuvo una iniciativa, pero mira, los jefes de servicio, o que no pueden, dicen, no pueden preguntarle a la PDI, sí pueden preguntarle por transparencia. Estos funcionarios salieron del país, sí o no, ¿ya? Y ahí podrían haber hecho cruces. Lo que pasa es que la Contralora tuvo esta iniciativa en buena hora, porque todo esto no hace gastar plata a todos los chilenos. El déficit es grande. ¿Ya? Ahora están diciendo, oiga, pero Dorothy Pérez es casada con un ex carabinero que era piloto de helicóptero carabinero. ¿Qué tiene que ver eso? Porque ya están levantando, ya le están diciendo que está inhabilitado. Y por si acaso no tiene ninguna inhabilidad. Así que va por eso, porque están poniéndose el parche ante la herida, porque anunció que hay un estudio de Capredena y Dipreca, ¿no es cierto? Lo dijo ayer. Ahí pueden salir varias cosas más. Y el alcalde de La Reina dice que el alcalde de Macul debiera correr esta misma suerte que están corriendo todas las personas. ¿Se puede destituir a un alcalde? El consejo, yo creo que ahí tiene que ir a la justicia electoral. O el consejo a la justicia electoral. Claro, tendría que ir por notable abandono de deberes. Pero eso lo hacen los concejales. Volvamos con el alcalde. Sí, porque los concejales podrían pedir pero que se diga un notable abandono de deberes. Ahora, por eso ayer estaba hablando con los concejales antes que a lo mejor... El problema es que hay un, comilla, abandono de deberes si es que la licencia es falsa, pero que sea notable, si un día pueden sancionarlo con suspensión, con otras sanciones intermedias. Y si quedó en la banca y no jugó el partido... Alcalde, algo que agregar, porque sabemos que... Me va a poner latero, después me dice José Antonio que me pongo latero. No, es porque el alcalde se va. Sí, alcalde. Redondeando entonces los 44 casos de La Reina y las querellas, ¿qué es lo que va a pasar con eso, Karim? Bueno, lo que estaba comentando, nosotros vamos a seguir todo el trámite administrativo, vamos a ser súper rigurosos con esa... Ahora, ojo que son 44 procesos internos que también generan impactos. Si nosotros en el fondo tenemos los funcionarios justos, no nos sobran los funcionarios, y son los mismos funcionarios los que hacen estas fiscalizaciones, pero le vamos a poner mucha energía porque entendemos la gravedad. Lo mismo en las corporaciones, y vamos a seguir esta lista penal que también viene a reforzar, ¿no es cierto?, este proceso, porque lo que a nosotros nos interesa es que a estas personas no les salga gratis en el fondo cometer este tipo de irregularidad. ¿De verdad ustedes no sabían que había 44? Porque yo no me imagino que trabaje tanta gente tampoco en un municipio. Entonces, si alguien se toma una licencia y se va a Cancún, yo imagino que por ahí todos saben, porque suben fotos y todo. Cuando habla usted de práctica institucionalizada, ¿es que usted sabía y hacía y miraba para otro lado, como se dice, o que de verdad se sorprendieron porque ahora la Contraloría se los dijo? Esa duda me surge. Nosotros tenemos alrededor de 2.000 funcionarios, ¿eh? O sea, son 44 2.000, no es por... encontrar que es poco, yo creo que igual es mucho. O sea, encuentro sorprendente en el fondo que alguien se pida una licencia y tenga la patudez de viajar y irse a Cancún, por ejemplo. ¿Sorprendió a usted esto o lo sabía? Esa es mi pregunta. Bueno, el tema de las licencias médicas se viene conversando hace mucho tiempo. Ahí conversaban también lo de la doctora Cordero, también lo decía José Antonio. ¿Sabían? Esto es, si no sabemos quién, pero sabemos que se da este procedimiento. Y tampoco, aunque tengamos sospecha, nosotros no podemos cuestionar tampoco una licencia médica que otorga un doctor. Entra por otra lista. El tema es cómo nosotros somos capaces de
no justificar, sino que de corroborar, ¿no es cierto?, que ahí hay una defraudación. Y ahí uno se mete en distintas aristas. O sea, habría que hacer un proceso investigativo sobre el médico, si es que efectivamente estaba dando estas boletas falsas. Habría también que investigar más profundamente, digamos, el tema del historial. Pero los mismos organismos de recursos humanos de los municipios, alcalde. Nosotros no tenemos la posibilidad de la Contraloría de ver, por ejemplo, el tema de la salida de la frontera. No tenemos acceso a información. Uno podría en las redes sociales, por ejemplo, y enterarse a través de las redes sociales que estaba con una licencia, estaba fuera. Pero no es un seguimiento institucionalizado, una cosa que en el fondo tendría que ser como media espontánea por parte del persecutor y tratar de identificar ese asunto. Creo que esto no puede ser así de poco serio. Esto tiene que estar establecido de forma súper clara en la norma. Eso hoy día no sucede y eso hoy día está trayendo un problema importante al país y tenemos que asumirlo y tenemos que trabajarlo. Bien, muchachos, el alcalde tiene una reunión, precisamente va ahora a la Contraloría, el expresidente de la MUCH, así que le agradecemos que nos haya recibido. Aquí lo abordamos en plena calle, así que muchísimas gracias, alcalde, por conversar con nosotros. Gracias, alcalde, muy bien. sí, muchas gracias. Oye, ¿cómo es posible que todos los funcionarios públicos, gran parte, engañen a los doctores y los convenzan de que tienen... Entonces, ¿por qué no se sanciona también a los médicos que entregan esas licencias? Lo dijimos, hay coautoría. Pero si hay mercado... No es posible que los que todos sean engañados. No, pues eso es lo que quiero decir. Pero se van a proteger, Eso es lo que quiero decir desde el inicio de este debate. Te digo... y lo voy a repetir porque me parece que no podemos perder de vista aquello. Esto no es algo oculto, esto no está en el alcantarillado. Bueno, tú mostraste esas imágenes como de la agencia de viaje afiches, con los afiches. No, los mostró la Dorothy Pérez en el Congreso. Sí, entonces, cuando tú entras a un grupo de WhatsApp, cuando entras a Facebook, cuando cualquiera de nosotros tiene acceso a este mercado digital donde se ofrecen compra de licencias médicas con afiches de vacaciones, y lo dice la propia Contralora, no lo digo yo, esto estaba a disposición de cualquier persona. No era una red oculta, no era intranet, no era la deep web. Pero ¿qué doctor puede aconsejar viaje al extranjero, además? Pero escúchame, dígame. Ya, eso te quiero decir. Ya. Porque estábamos hablando aquí con Karen, hay una idea que se les va a ocurrir. Te lo doy firmado. A los abogados eventualmente le van a decir, mire, vayan de su médico tratante. Ya. Y díganle que la licencia que le dio con tal fecha lo autorizó a salir del país o se lo recomendó. Es que ya ocurrió, Sabas. Por eso, ya, pues entonces... Ya ocurrió eso, lo vamos a hablar. Se lo voy a contar, pero ya ocurrió. Si hay eso, ¿dónde está la ética? Porque resulta que si el médico le dio una licencia a alguien que no era cierta, y no, estás estresado, no te preocupes, como dijiste tú, porque el verbo era tírate una licencia. Tírate una licencia. Voy a tirar licencia. Tira licencia. Voy a tirar licencia y le da por estrés. Claro. Falso. O por discopatía, ¿cómo se llama? Lumbago. Falso. Son las más difíciles. Yo tuve licencia por lumbago. Sí, pero tú tuviste lumbago. Tuve lumbago. Las más difíciles de pesquisar. No quise ir a comprar el pan. Pero las más difíciles de pesquisar. Y resulta que el médico es un coautor de ese ilícito o de esa inmoralidad. Ahora si va el tío, le digo, oiga, ¿se acuerda la licencia que me dio por lumbago que era falsa? Sí. ¿Podría decir que me autorizó a salir del país? Claro. Ahí se protege. Oye, Sabas. Se van a proteger entre ellos y no va a faltar el abogado que le va a decir, en el caso que le pidan, lo despidan, consígase desde ya y guárdese ese papelito. A ver, amigo querido, yo te amo. Sí, pero soy latero, ya me lo dijiste. Nos amamos. No. Lo que te quiero decir es que yo sé que puede haber casos particulares y uno podría entrar en el caso a caso y decir, mira, esta señora sí tenía lumbago, este señor sí estaba con estrés, sí le recomendaron salir o no. Pero si salgamos de la casuística. Bien. Vamos a la estructura general de la polémica. Y perdón, no entremos en un buenismo galopante. Aquí había un mercado de compra y venta de licencias médicas falsas, truchas y publicitadas en el mercado digital. Y el sistema lo tenía absolutamente integrado. Eso no quita que haya casos particulares donde efectivamente el señor sí podía salir o no podía salir o fue al médico. Pero no quiero entrar en el caso a caso porque son más de 25.000. Pero son 25.000. Lo que pasa es que te quiero decir algo muy, muy breve y no me voy a poner latero. Si resulta que si tú le das... Te sacan la basura un basurero, ya, en la casa, y es funcionario público, ¿ya? ¿Me siguen la idea? Sí. Si tú para el 18 de septiembre o para la Navidad
le das una propina, que los camioneros, los de mi casa tocan la bocina, Sí, claro. estás cohechando. Es cohecho. ¿En serio? Sí, porque le estás dando plata para que haga su trabajo, si es funcionario público. Pero todos lo damos y nadie lo persigue. Y no es, ¿Por qué? No, espérate. la propina... No, es una propina, pero no tienes por qué dársela a un funcionario público. Pero todos se lo damos y está bien que se lo demos, porque son fundamentales. El gallo que Lo que llega quiero al diario... es que lo que quiero explicar es que hay un criterio de adecuación social del hecho. Inclusive en el derecho penal, no se persigue en ciertos casos porque son miles y nadie lo estima malo. El bien jurídico tutelado de la probidad de los tipos no está vulnerado, ¿me explico? Porque todos le damos una plata para que él ¿ya? Pero si se lo das para que te den un certificado, que también es funcionario público, eso es cohecho, delito. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esto no está adecuado socialmente, porque no son todos los funcionarios públicos, porque no son todos ladrones, son 25.000. Y tampoco como sociedad lo hemos aceptado. Claro, y no lo vamos a, y no tenemos por qué aceptarlo. No lo aceptemos porque, tampoco. por último, pónganse un poco egoístas, digamos. No aceptemos porque me van a subir a mí. Exacto. ¿Me explico? Exacto. Y No tienen es solidaridad. implicancias de todo tipo. No es Chicos, solidaridad. tengo una noticia de último minuto. ¿Qué pasó? Ha hablado la ministra de Salud, la doctora. ¿Qué dijo? Habló a nuestra radio Infinita. Se refirió a este tema de la licencia, al tema de los ¿En serio? doctores, todo. Habló de todo. Veamos esta declaración de la ministra. De todas maneras. Veamos. Y que de hecho también se están tomando esas medidas administrativas de mejorar los sistemas de información, de mejorar los sistemas neuronales que identifican los casos donde puede haber abuso o la interoperabilidad con la PDI, que el Ministerio ya tenía un convenio distinto al tema de suceso, en la que espero que era de a pocas, o sea, tantos RUT por día, que eso era poco eficiente, a diferencia de lo que hizo la Contraloría, que hizo un cruce masivo, y nosotros justamente estábamos en un convenio para también hacer esos cruces masivos. O sea, hay varias oportunidades en distintas esferas que traten de controlar el uso abusivo, tanto por parte de lo que es la oferta, porque también están, que la misma Contralora mostró el otro día, porque nosotros estuvimos con ella en la Comisión de Salud, todos estos avisos. La verdad es que nosotros denunciamos todos esos avisos, pero siguen ocurriendo que hay avisos. Y que de hecho también... Ahí está entonces la declaraciones autoridad recién sanitaria, realizadas por la ministra de Salud en nuestra radio Infinita. Oye, otra noticia de último minuto. A ver, a propósito de lo que decía Sabas respecto de recomendar, cuando uno está en esto de pedir una licencia, decirle al médico que establezca también la posibilidad de salir del país. El tratamiento fuera del país. Tratamiento. Mira, esto está, pero ardiendo esta polémica, porque los sindicatos de funcionarios de educación del municipio de Ñuñoa han sacado un comunicado tremendamente polémico, donde ellos dicen que han hablado con sus abogados y que le están recomendando a las personas que están en este momento en telejuicio o despedidos enviar su RUT y foto de su contrato de trabajo, donde indique la antigüedad, qué sé yo, a un correo. En el punto 5. Voy a ir al punto 5. Pueden negarse a firmar documentos, dirigirse a Carabineros para dejar una constancia. Punto 4, mañana miércoles, o sea, por hoy, dirigirse a primera hora a la inspección del trabajo. Y aquí está lo que decía Sabas. Punto 5, el de la polémica, punto rojísimo. Hablar con su médico tratante y solicitarle un documento en el que autoriza que usted haya salido del país durante la licencia médica. Guardar ese documento. O sea, lo que decía Sabas que podía ocurrir, ya ha ocurrido. El alcalde Sichel ha señalado ante este documento, increíble, quieren entender cómo tratan de abusar del... Quiero entender cómo tratan de abusar del Estado. Mira el punto 5 de estas recomendaciones del sindicato de Ñuñoa a los despedidos por licencias truchas. Les recomiendan pedirle ahora al médico un documento que autorice el viaje. Sin pudor, urge. O sea, con mucha posterioridad, porque a lo mejor esto pasó hace meses. O sea, volver donde ese doctor y pedirle, además... Parte del tratamiento era que tú salieras del país. Ahora, como un suple sería óptimo, digamos, que si nos está viendo algún dirigente sindical, que pudiera dar su que pudiese llamar, estaban las líneas abiertas para poder explicarnos, digamos, la bajada de ese ¿Sabe qué falta en esta mesa? O el propio alcalde, si también quiere hacer un punto. Sí, podemos contactarlo. Porque tenemos muchas dudas. Oye, entiendo que se está formando, está intentando formar una comisión investigadora. O sea, ese nivel ya en el hemiciclo... Bueno, hay otro tema ahí, porque... Perdón. Dale, por favor. Es que el Poder Judicial anunció que iban a revisar 5 años porque son autónomos, independientes. Sí. La Fiscalía dijo que iba a revisar lo mismo, ya, de la licencia, si fueron extranjeros o no. ¿Eso no les cae a la Contraloría? No les puede. No puede, porque tiene que ser así, porque si no la Contraloría podría ser ocupada para fines políticos, etc. Ahora, el tema es que
le están atacando los viajes al extranjero. Sí. La Contralora anunció, aparte de Idipereca y Capredena, también que iban a fiscalizar los viajes dentro de Chile. Dentro de Chile, no solo en avión, sino que en buses. Va a cruzar toda la información quiere pedir permiso de los para buses. entrar a las cuentas bancarias. Ya, bueno, ahí podemos discutirlo, porque la Contraloría en las cuentas bancarias de los particulares, no. ¿Qué podría encontrar? Pero la de los servicios sí, pues. Sí, pues. Pero la de los particulares ya me parece un exceso, porque no hay impuesto interno. Pidió legislar para que el ente fiscalizador pueda acceder a las cartolas bancarias de los servicios públicos, tal como lo hacen la mayoría de las contralorías del mundo. Ah, eso está bien, eso es súper bien. Eso fue lo que pidió exactamente. Casi obvio. Sí, pero casi obvio. Bueno, en España están Qué raro interconectados, que no pero lo que te quiero decir es que hay un tema con el Parlamento, porque dijeron ambos presidentes de Cámara, yo lo escuché en la radio temprano, dijeron que iban a investigar también dentro del Parlamento, y hay dos tipos de funcionarios, los de planta, que escuché a un funcionario decir que no sé cuál de los dos, una asociación de funcionarios de planta interno y otra asociación de funcionarios de asesores de los parlamentarios. Una de las dos dijo que era inconstitucional, que era una persecución, que era hostigamiento, y la otra dijo que la mínima transparencia, no me acuerdo cuál es cuál. Bueno, estoy con la asociación de funcionarios que dijo que era la mínima transparencia, porque resulta que no puede haber abusos. Y lo otro es que los propios parlamentarios deberían investigarse, hacer una comisión, primero ellos mismos. ¿Cuáles de nosotros hemos salido del país con licencia médica? Yo solamente ¿Te acuerdas de una quiero diputada que decir estaba pololeando con un exfutbolista, todo? Tuvo varias licencias médicas. Lo digo con nombre y apellido. Maite Orsini. Y estaba en el extranjero. ¿En Panamá? ¿No fue a Panamá? No sé, fue varias veces. Entonces, que la comisión investigadora que empiece con los propios diputados. Le vamos a preguntar a Daniel Aránguiz. Bueno, hay varios que no han querido firmar todavía. No, solamente quiero decir lo siguiente. Al menos a mí me causa una inquietud brutal. No sé si ustedes también en casa o aquí en el panel de cómo es posible que un sistema sea tan exigente para unos y tan falible para otros. Como que no lo puedo entender. Gente recién operada que no le den licencia. Hay gente que está recién operada y llega en camilla al Compin. O sea, con la vía puesta. Y con esto no estoy exagerando. Y no le den licencia. Y no le pagan la licencia. Entonces, aquí hay algo muy sucio detrás de todo. Mira, nos faltan dos patitas a lo mejor. Una, un doctor que a lo mejor aquí me escribe una amiga que me dice que el marido es médico. Dice que llega gente diciendo estoy deprimida, estoy estresado, o sea, necesito una licencia. La gente llega así. Hay también una exigencia con el mundo médico, que es una patita que a lo mejor hay que considerar. Pero además dice lo que tú mencionabas, José, que muchas veces hay personas recién operadas que no tienen licencia médica. Y la otra patita es lo que piensa la gente. Pues. Vamos a escuchar la voz del pueblo. Eso es. ¿Qué dice la gente? A veces, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que hay que buscar? ¿Cuál es la solución? Es una sola. Hacer limpieza en todos lados. Desde el más grande hasta el más chico. Y poner gente que realmente quiera trabajar por los trabajadores, por las personas. ¿Ya? Porque esto ya no da para más. Da impotencia porque uno realmente necesita la plata. Porque uno no tiene dónde más tirar mano. Entonces, y personas que se aprovechen de esto es malo, es muy malo. Es que por eso yo digo, ¿cómo no hay realmente una fiscalización para que vea de dónde viene esa licencia y si se toma lo que se tiene que hacer, o sea, lo que dice tu licencia? Porque imagínate, las mías, un montón cuestionadas. ¿Viste? Oye, esas declaraciones son de un ejercicio periodístico que hicimos ayer. Fuimos a preguntarle al Compin y nos encontramos con esas declaraciones y había gente que tampoco quiso salir en cámara, que estaba viviendo lo que tú señalas, José, esos verdaderos vía crucis, con razones más que justificadas, evidentes, operaciones, que uno dice, ¿cómo voy a chamullar una operación y que le están tramitando el pago de la licencia? Claro, uno siempre estaba con la gente y uno decía, bueno, no... El sistema no debería estar diseñado desde la pillería debería ser la excepción. Uno debería entender que una licencia es un documento utilizado, legal y un derecho adquirido por un trabajador y debería pagarse. Pero por alguna razón el sistema está como buscando al pillo permanentemente. Entonces yo tengo que demostrarle al Compin que no soy un fresco raja. Básicamente esa es la política. Entonces... Uno decía, como estamos en Chile y todo es como por el lado, se entiende de que el sistema esté pesquisando. Pero se abre esta compuerta y nos aparecen 25.000 funcionarios públicos que se les pagaron las licencias sin el mínimo cuestionamiento. Entonces,
Me parece que alguien tiene que explicar esta ecuación. Oye, y esto que nos detenemos absolutamente, José, el punto 5 de lo que está pasando ahí en Ñuñoa, ¿lo puedes repetir, por favor? Porque aquí se hace una indicación y justamente el punto 5 es, yo no sé si las licencias, bueno, tienen que tener ahí una fecha electrónica, porque ¿cómo agregarle algo a una licencia que ya se dio, Roberto? Lo puedo leer nuevamente, recordándole a la gente que aquí lo que estamos mostrando en pantalla es un comunicado de uno de los sindicatos de las corporaciones de Ñuñoa, en este caso la Corporación de Educación, que es una de las que ha tenido este tema de funcionarios que han presentado licencias y han viajado fuera del país. El punto polémico que tiene acá el alcalde Sichel indignado es que esto es una recomendación que han dado los abogados de ese sindicato a los trabajadores que están siendo cuestionados por este tema. Y el punto 5 dice, hablar con su médico tratante y solicitarle un documento en el que autoriza que usted haya salido del país durante la licencia médica y guardar ese documento. No sé, Saba, ¿se puede hacer una cosa así con algo que ya ocurrió? O sea, en el fondo, una declaración del propio médico que dio la licencia. Eso se llama preconstituir pruebas. Están preconstituyendo pruebas para el procedimiento ante la inspección del trabajo y el eventual juicio laboral, porque las corporaciones por Código del Trabajo. Disculpa mi ignorancia, ¿y tiene validez después? No es licencia, que no es licencia. No, es un complemento de la licencia. Receta, cuando yo dije que usted se tomara 10 días porque estaba estresado, quise decir que lo autorizaba, lo autorizé para salir del país. Aclaración, es una declaración del testigo, del médico. ¿Pero diluye la falta? Yo creo que no. Ya, lo que pasa es que le sirve para analizar. Malla de la... Sí y no. Lo que pasa es que le sirve como defensa, porque el punto siguiente es que cambian la causal. Porque no es lo mismo que tú contrates a alguien que lo despidieron por falta de la probidad, 161 letra A del Código del Trabajo, a que lo cambien la causal por renuncia o por último por, dice ahí, te voy a decir no una despido. Cosa. Mira, lo legal es súper importante, lo social es súper importante. Yo no estoy con esto disminuyendo la importancia que tienen esas dos aristas. Pero es éticamente reprochable. Moralmente. Absolutamente. Pero lo que le hace falta a este país, a mi país, a nosotros, es un poco de disciplina. Fíjate tú que en el Reino Unido, voy a poner un ejemplo en la Gran Bretaña porque es el que conozco, respecto a los medicamentos. No sé el tema de las licencias, pero me imagino que es bien parecido. Tú llegas a comprar un medicamento con receta, obviamente. Hay muchos que están sin receta, pero la mayoría de los medicamentos están con la exigencia de una receta médica. El doctor pone el medicamento, todos sus datos, en fin. El farmacéutico la recibe, la analiza y tiene dudas. Toma el teléfono y llama al médico. Le pregunta su número de licencia. ¿En qué parte de la NHS atiende, que es el Servicio Nacional de Salud? Le pregunta si tiene una ficha clínica del paciente. Te lo juro, por Diosito que me está mirando, en una farmacia que estaba en Piccadilly, llena de personas. Es un ejercicio que uno como latinoamericano dice, puta, los buenos exagerados, ¿cómo tanto? ¿Cómo tanto? Mira, estaba justificado. Esto necesita disciplina. ¿Me entiendes? Un poco de disciplina, nada más. Oye, hay un punto con respecto a lo que decíamos de las cuentas bancarias. Sabes, a lo mejor aquí esto nos ilumina, nos escriben de inmediato. Y nos dicen que probablemente esto tenga que ver con que muchas personas trabajan mientras estaban con licencia. Entonces quieren ver si se duplican los sueldos. No, si yo dije que está perfecto. Eso apuntaría a eso. Que le den esa facultad a la Contraloría, perfecto. Si lo que está diciendo es que examinar las cuentas de privados, cualquiera. Entonces, el tema me parece súper bien. Doble empleador, en el fondo. Es que es hay funcionarios públicos, por ejemplo, el administrativo, ¿ya? Que es colaborador, que se encarga de llevar correspondencia, etcétera, de hacer cosas no tan de funciones críticas como se dice ahora. Claro. Ese, por ejemplo, en la Fiscalía, puede tener otro trabajo por ley, ¿ya? En la medida que no interfiera con su jornada de trabajo. O sea, podría tener un taxi, por ejemplo. Podría tener un almacén en su casa, por ley. Ya, pero yo, por eso, para allá voy. Dejan de atender. Pero para allá voy. Resulta que la señora esa que, la Contralora inclusive lo dijo, que era del sector público, psicóloga, y que hizo un magíster con licencia médica,
está robando, coloquialmente hablando, por favor, los abogados no voy a decir que no soy un ignorante, que puedo serlo, pero normalmente en derecho no soy tan ignorante. Está robando, ¿ya? Porque hizo un magíster con licencia y le pagaron el sueldo. Y en el caso del doctor que fue a atender un parto en la clínica privada versus el hospital público, está robando. Así, ¿por qué no decimos las cosas como son? A menos, la única posibilidad es que la señora que estaba pariendo haya dicho: quiero mi médico tratante, necesito a ese doctor, obstetra, claro. qué sé yo. Bueno, por último pida un permiso. Pero porque se autodan una licencia para ir a pitutear. No, no. Porque además el sector privado le pagan mucho más. ¿Y sabes por qué los partos? ¿Sabes por qué los captaron? Como diría José, los cacharon por los partos. Porque los partos hay que levantar un acta. Y eso hizo la Contralora. Les cruzó el acta con la licencia. Porque en el acta, ¿quién atendió el parto? Roberto Sá, médico ginecólogo. Listo, ahí está. Si no, no se sabía. Si no, no se sabía. Entonces, en todas las profesiones hay ladrones. Yo conozco un abogado que se quedó con la plata, lo condenaron a 6 años, se quedó con la plata de un cliente. Bien hecho. Bueno, este médico está robando. ¿Por qué no lo decimos así? ¿Por qué no se habían cruzado esto? Hay una pregunta bien simple. ¿Por qué no se habían cruzado estos datos pregúntale a los contralores anteriores. Pregúntenle a los contralores anteriores. ¿Qué dice Bermúdez? No sé, y Mendoza, Ramiro Mendoza. Y los bueno, hicieron hartas cosas, sí, ellos dos. Pero ¿por qué no se le ocurrió esto? No sé. Oye, Saba, a propósito de los sumarios, a propósito de aquí si hay delito o no, hablaron de este tema ayer el ministro Marcel, que habló de lo que está ocurriendo con los sumarios, y también habló el ministro Cordero. Vamos a escuchar a ambos y a la vuelta quiero una bajada contigo, Saba. Hay que aclarar que estos son sumarios que son relativamente simples. O sea, aquí hay 3 preguntas que hacer. Primero, la causal de la licencia que se había obtenido. Segundo, los viajes él o los viajes que se realizaron. Y tercero, el motivo de esos viajes. En cuanto a las consecuencias de los sumarios, hay consecuencias que son administrativas y otras que son de carácter penal. En cuanto a las sanciones, estas pueden incluir la destitución o la suspensión con reducción de sueldo. El juicio con indiferencia del nombre y apellido de cada uno de los funcionarios o funcionarias que ha hecho uso indebido de la licencia médica o del médico que la profirió con infracción a la ley. Le quiero recordar que, de acuerdo al Código Penal, esto es un delito. Constituyen infracciones serias, por un lado de orden penal, por un lado de orden administrativo, y desde el punto de vista de los deberes administrativos es un serio incumplimiento a las reglas de probidad administrativa. El gobierno ha dado instrucciones muy precisas sobre la forma de llevar a cabo las indagaciones y la adopción de decisiones que en cada caso corresponda. Claro, ahí necesito tu bajada, necesito tu bajada. Exactamente, es que claro, por favor. Vamos con esto, que esto es súper importante para ver cómo va a transcurrir esta crisis. El ministro Marcel habla de consecuencias administrativas y penales. ¿Qué consecuencias penales puede haber? Y lo otro, el ministro Cordero habla que es un delito en el caso de los doctores. En el caso de los que piden la licencia del doctor, ¿no es delito? 2 preguntas que te dejo, Saba ahí. ¿Las dejas o las contesto? No, pues te las hago a ti, pues. Ah, ya, pero es que pensé que íbamos a ir a una pausa y dijiste, las dejo. No, la gente está muy interesada. La mesa, sobre la mesa. Yo tengo 2 preguntas, así que las voy a anotar mientras te contesto. Sí, es delito, puede ser delito. Sí, no, sí, ¿verdad que tengo? Puede ser delito de fraude al fisco. Ya. O un fraude específico, fraude de subvenciones, obtener devoluciones, beneficios que no están, que no se merecen, digamos, no están adecuadamente solicitados. Pero ese delito no tiene pena de cárcel. Sí, tiene pena de cárcel, pero no se cumple efectivamente. Ya. O sea, no es, a menos que tenga antecedentes. Ya. Ojo que el del fraude al fisco sí. Si hubiera una persona o un médico, bueno, ha habido bandas de médicos que desarticuló la Fiscalía, la propia Fiscalía Oriente desarticuló los colombianos, porque los colombianos tienen un convenio, los chilenos también podrían ir allá a ejercer sin el EUNACOM. Claro. Entonces venían, revalidaban su título expeditamente y tuvieron una maquinaria para defraudar. Ahora, miles de millones de pesos, miles. Y se fueron a Colombia y no se ha pedido la extradición, no sé. Porque a lo mejor la pena que tú dices. Pero sí es delito. Ahora, el que solicita la licencia lo hace para algo, para utilizarla, ¿no es cierto? Y si la utiliza, fraude al fisco. Obvio, hay un perjuicio porque el tipo penal es el que defraude al fisco o consintiere que otro lo defraude.
En el caso del que pide la licencia, la ocupa, está defraudando derechamente. Y el otro, el médico, a lo menos, si no es coautor, a lo menos consciente, a sabiendas que otro defraude. ¿Me explico? Está de acuerdo. Dicho todo eso, ¿alguien podría terminar en la cárcel por todos estos casos? Si es una fábrica de licencias, sí. Ya. Sí. Pero es difícil. Ahora, las consecuencias son terribles, porque primero si lo desvinculan, si lo echan, lo pregunta que hacía Karen, por un sumario, queda con inhabilidad 5 años. Sin poder merecida lo tendría. Ser funcionario público. Claro, pero además queda con antecedentes penales, aunque no vaya a la cárcel, queda con antecedentes penales. Y eso dificulta, no puede entrar al sector público o no mientras no lo arregle. Tiene varios años de sanción, son sanciones conexas. Además va a quedar expuesto. O sea, me parece que se lo merecen. Oye, Saba, estoy pensando, ¿habrá alguien que tenía pasajes comprados? A lo mejor la licencia. ¿Ahora? Es que bueno, hemos visto. Pero de más, pero de más que sí. Pero además, Karen, tú lo comentamos, ¿o no? Que me da risa. Mira, si yo llorara en público, lloraría, pero me da risa. Las licencias médicas, casualmente, mira qué casualidad, eran muchas más en septiembre y en diciembre. Las que salieron al extranjero. Claro. Mira qué casualidad. Mira qué casualidad. ¿Tendrá este tipo de situaciones ahí la alcaldesa de San Miguel? Bueno, es una de las que se ha querellado también en contra de funcionarios. Carol Baum, ¿cómo está, alcaldesa? Gusto de saludarla. Buen día. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en San Miguel? Cuéntenos, ¿qué pasa en su municipalidad? Bueno, lamentablemente, y le voy a agregar más pelo a la sopa y a la indignación de las personas, porque la verdad es que evidentemente a nosotros, igual que a todos, nos llega esta información de la Contraloría respecto a las licencias médicas y nos encontramos con muchos casos en la comuna, pero como nosotros asumimos hace poquito y veíamos que podía hacerse mal uso de ciertas situaciones, en el fondo algunos privilegios, entre comillas, que tienen los funcionarios públicos, hoy día nosotros tenemos 77 procesos administrativos en curso de distinta índole, de los cuales algunos son por esta que nos pidió por el informe de la Contraloría, que tenemos 4 actualmente en la municipalidad y 30 en la corporación, porque hay funcionarios que ya no están, por lo tanto no son más casos, pero algunos ya no están. Pero además tenemos más de 12 sumarios por atraso, más de 6 por inasistencia, más de 10 por más de 180 días de licencia. 4 funcionarios que hemos con salud irrecuperable que tuvimos que declarar la vacancia y una la colita más, 8 por consumo de drogas y alcohol en contexto laboral. Entonces, la verdad es que es grave lo que pasa. Yo entiendo la indignación de las personas, ¿sí? Yo creo que aquí hay 2 temas que están como solapados de alguna manera, pero que uno podría deducir. Primero, que hay una respuesta ciudadana de indignación y de corrupción también. ¿Sabe por qué? Porque la ciudadanía dice, bueno, si el político roba, yo también puedo, pues. No todos, la mayoría, pero no todos. Perdón, pero a ver, salgamos del buenismo, mi querido amigo y paisano. Salgamos del buenismo. No, si sé que hay ladrones. Lo preocupante de esto es que si los poderosos validan la corrupción, eso le da permiso a cualquiera para ser corrupto. Efectivamente. ¿Ya? O sea, cuando lo hace el gerente de metro, cuando lo hace el alcalde tal o cual, cuando lo hace el jefe de tal servicio, eso me permite a mí también construir un bypass, saltarme la fila, me da permiso. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que aquí hay un sistema que está hecho para ser vulnerado. Está diseñado para ser vulnerado. O sea, es lo que dice la Contralora. Y la Contralora pide al Senado mayores atribuciones para este tema. Y lo otro es la mirada política. Porque la corrupción, alcaldesa, ha sido un tema de agenda y probablemente lo va a ser el resto del año por la campaña presidencial. Pero acá ni un partido político puede rasgar vestidura ni oportunistamente decir que monopolizan la probidad, porque el alcalde Macul era republicano hasta hace un par de días. El mismo partido que ha dicho que y ha apuntado a todos en el eje, diciendo que son todos unos ladrones menos ellos. Y hoy día creen que porque él deja su militancia o porque lo expulsan, se soluciona el problema. Entonces, que el mundo político, más allá de utilizar la corrupción como una ficha de marketing, se ponga a buscar resoluciones concretas, digamos, para poder avanzar en un sistema que sea más probo y que no sea falible. Es un análisis que si usted quiere lo toma o si no lo desecha.
No, estoy de acuerdo con el análisis en dos sentidos. Uno, en que efectivamente los funcionarios públicos y las autoridades tenemos que dar el ejemplo en todos los sentidos. Y eso cambia, y yo lo he visto en este municipio. Si las autoridades llegan a la hora, cumplen con los horarios, trabajan, bueno, se refleja hacia abajo también. Y acá yo diría que hay, en todas partes, no solamente las autoridades tenemos el deber de dar el ejemplo, sino que también hay una cosa de formación desde las familias, que no se incumple en nada, no se cometen infracciones en nada, no se hace trampa al jugar, ¿cierto? O sea, a los niños uno les enseña que cuando uno está jugando no hace trampa, y que hacer trampa es muy grave, y de ahí para adelante. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer eso. Nosotros no sabíamos esto, que la Contraloría estaba haciendo esta investigación, pero llegamos, dijimos, vamos a revisar los casos, los revisamos, hicimos los sumarios. Y nos juntamos justamente el día antes alcaldesa de que querida, alcaldesa, con la Contralora, mira, para ver la mejora en todo este tipo de procesos. Pero mire, usted cree, porque usted es una mujer muy inteligente, yo nada, y aquí también son muy inteligentes. ¿Usted cree que 25.000 funcionarios por lo bajo iban a pedir licencias truchas con la mínima intención de ser descubiertos? Porque si yo voy a cometer una falta, obviamente, y yo sé que el sistema funciona más o menos bien, me cuido, po. La hago piola, me meto debajo del sofá, me escapo al campo, me pierdo en la cordillera. Un funcionario público tiene un conocimiento respecto a cómo funciona la institucionalidad mayor que el común de las personas. ¿Usted me va a decir que los funcionarios públicos no sabían que quedaba registro de su viaje en la Policía de Investigaciones? Si se iban a México, a República Dominicana. Lo que les quiero decir acá, y voy a morir con las botas puestas en este programa, tal como mandé a la mierda ayer en un programa de farándula. Porque sí soy yo, Pati Cofré. Entonces, a mí no me va a sacar nadie de la cabeza que aquí había un sistema absolutamente cómplice. Y por más que se quiera decir que son un grupo de 25.000 tipos oscuros, digamos, tipo Guasón, para mí este sistema estaba absolutamente diseñado para que se vulnerara sistemáticamente con la complicidad del sistema en su conjunto. No tengo ni un otro punto que ponerle sobre la mesa. Como decía la